Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy vamos a hablar de estrategias de productividad. Últimamente este es mi tema favorito. Siento que en los últimos 6 meses, 10 meses, especialmente desde que nos mudamos a Miami, mi productividad ha llegado a un nuevo nivel, no solo por lo que estoy haciendo, sino por cuánto estoy disfrutando de la manera en la que me estoy organizando. Así que quiero grabar este episodio con las estrategias más importantes que he usado para también cambiar mi relación a la productividad y cambiar mi relación a el tiempo que paso en la oficina. Y porque aquí somos mega nerds, vamos a tener notas de este episodio. Son completamente gratuitas. Lo único que tienes que hacer es entrar a mi perfil de Instagram, Isa García, y mandarme un mensaje por interno con el número de este episodio, que es el 173, solo el 173. Mándame solo el mensaje con ese número para que se te active la automatización y puedas recibir las notas inmediatamente y también por tu correo. Solo asegúrate de estar siguiendo la cuenta para que la automatización pueda funcionar. Instagram a veces bloquea que si no estás siguiendo la cuenta te pueda mandar mensajes. Así que sigue la cuenta, mándame un mensaje por interno con el número 173 y descarga las notas para que no tengas que preocuparte de nada. Yo me encargo de sacarte las notas más deliciosas para que imprimes, las guardes e incluso puedas tomar notas ahí encima y que ya tengas toda la información lista para ser digerida, lista para ser bien archivada y lista para ser aplicada. La primera estrategia de productividad se trata de diferenciar entre los diferentes tipos de actividades que compone tu trabajo o que compone tu vida. Aprender a diferenciar entre tipos de actividades me ha cambiado mucho la capacidad para diseñar y construir días mucho más efectivos dependiendo los recursos internos con los que cuento en cierto día, la cantidad de tiempo que tengo disponible, la cantidad de energía que tengo disponible y aprender a jugar con ello. A esto me refiero y en mi caso puntual hay 2 tipos de actividades. Actividades que tengo que hacer que son mentales y mucho más operativas. Esto incluye reuniones, esto incluye firmar documentos, esto incluye hacer una devolución del vestido que compré y no me quedó. Esto incluye buscar un lugar donde vamos a hacer el shoot del siguiente journal. Esto incluye mandarle a la diseñadora gráfica los prompts del nuevo journal. Esto incluye hacer el shopping para el shoot del siguiente journal. Esto también puede incluir revisar el copy de la página web o revisar y dejar notas en los correos que la gerente de comunicación me deja listos en borrador para que yo le dé una revisada. Estas actividades mentales y operativas son actividades que yo puedo hacer con música, son actividades que puedo tener interrupciones cuando las hago y son actividades que yo puedo delimitar e inclusive predecir cuánto tiempo me van a tomar de ejecutar. Si yo tengo que revisar una cotización, mandar mis notas y responder un correo, si yo tengo que revisar correos, si yo tengo que tener una reunión contable de 30 minutos, son actividades que yo puedo anticipar y normalmente están puestas en el calendario, pero que yo también puedo decir, ok, me voy a tomar 30 minutos para mandar mis revisiones a estos textos que necesita tal persona en el equipo. Estas son las reuniones que tenemos con mi equipo o con cualquier tipo de proveedor. El segundo tipo de actividades que son completamente diferentes a esta primera son actividades creativas. Las actividades creativas en mi trabajo son de las más importantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, sentarme a hacer el borrador de un episodio del podcast para después sentarme y grabarlo. Después escucharme el episodio. Después hacer contenido del episodio. Es tal vez sentarme a desarrollar el concepto de un siguiente journal a nivel conceptual, simbólico, de campaña, de propósito. Es sentarme a hacer contenido. Por ejemplo, una actividad mental y operativa sería hacer un Q&A en mis historias que hacemos todos los jueves. Esta es una actividad que yo sé que sucede todos los jueves sin falta todo el año. Digamos que el 90% de los jueves de mi año hay un día de preguntas y respuestas en mis historias. Esto es súper fácil de planificar, de predecir, porque yo me siento, pongo una cajita de preguntas y después durante el día, el jueves y el viernes, contesto estas preguntas. Es algo fácil de delimitar y algo a lo cual yo respondo. Sin embargo, el resto de mi contenido, de mi estrategia de contenido para mi empresa, es algo que yo tengo que crear desde cero. Ese es un trabajo mucho más creativo. Un trabajo creativo es escribir el voiceover de un video de
de lanzamiento, es escribir los mails de lanzamiento, es crear la estrategia de pre-lanzamiento que empieza a hacer efecto unas 6 semanas antes de un lanzamiento de un programa o de un lanzamiento de un journal. Este trabajo creativo y de alto enfoque tiene también que ver con las clases que yo enseño dentro de los programas. Esta semana tengo una clase el viernes para la Academia de Empresarias. El tiempo que me toma desarrollar esa clase, los ejemplos de esa clase, los conceptos de esa clase, es un trabajo mucho más extendido, mucho más profundo, mucho más complejo y mucho más creativo, porque requiere de un enfoque súper intenso, requiere de que yo conecte con mi intuición, requiere de que yo conecte con conceptos mucho más complejos y por ende estas actividades creativas son actividades que no se pueden predecir de la misma manera. Son actividades que necesitan tiempos mucho más flexibles y que más que nada no pueden tener interrupciones. Si yo estoy creando una clase para un programa o un podcast y tengo reuniones en la mitad de esos tiempos, chao creatividad, hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque las actividades creativas, en mi caso, vienen de una conexión entre mi corazón y mi cerebro y requieren de pensamiento interno, como yo estoy maquinando y de conectar varios puntos, y requiere de descansos y después de regresar a la oficina y me voy a caminar y escucho algo o veo un documental o leo un libro. Por ende, es como si visualizáramos 2 capas en el mar. La capa más superficial del mar se puede ver desde arriba, pero la capa más profunda del mar, esas corrientes, los pescados y las especies que viven como súper profundo, toma mucho más tiempo llegar a esa profundidad y volver a salir de esa profundidad. Por ende, mis actividades creativas no pueden tener interrupciones y aparte no se pueden predecir de la misma manera. Hay veces en las cuales un episodio del podcast me toma 90 minutos. Me siento, hago una lista de puntos que quiero topar, me siento y grabo el episodio y estoy lista. Y tal vez en una mañana puedo tenerlo listo. Hay otros episodios del podcast que me pueden tomar semanas. Primero encuentro el tema, después empiezo a desarrollar los subtemas. Después tal vez grabo una vez el episodio, me lo escucho, no me gusta, no estoy satisfecha. Regreso, reorganizo el orden, regreso, lo vuelvo a grabar, después saco las notas. Esas actividades, como también crear contenido, los mejores posts, mis tweets, las estrategias de lanzamiento, son estas como recetas que tengo en la cocina que se están horneando y marinando de sabor por mucho más tiempo. No es algo que yo puedo decir, quiero un pavo con el sabor más profundo y delicioso, pero lo quiero hacer dentro de 30 minutos. Es más como un pavo que tienes que marinar en el sabor por una semana para después hornearlo súper lentamente. Aprender a diferenciar y ponerle nombre e inclusive visualizar estas actividades de un diferente color me ha ayudado muchísimo a poder diseñar mis días de una manera más efectiva. Hay días en los que es sumamente necesario para mí tener el día entero en blanco porque mi única y mayor meta es terminar la presentación de una clase, hacer un podcast o crear contenido. Eso significa que mi trabajo en mi calendario es dejar un bloque en blanco sin interrupciones para poder acceder a esa profundidad en el mar y poderme meter a bucear en ese nivel de trabajo. Para yo maximizar mi productividad en estas actividades creativas, lo que tengo que hacer es crear un entorno que fomente ese tipo de actividades. ¿Qué quiere decir? Quitar distracciones, quitar fricción y quitar las cosas que interrumpen ese flujo creativo. La segunda cosa que necesito hacer para maximizar mis actividades creativas es saber entender mi cuerpo y saber que en ciertos momentos no voy a poder acceder a estas actividades creativas. Si estoy súper mal genia, si estoy súper cansada, si estoy súper ansiosa o estresada por algo que está fuera de mis manos resolver, si tengo una reunión importante ese día o si simplemente no siento que tengo la paciencia o la capacidad de energía para entrar en ese estado creativo, no es productivo para mí obligarme a entrar en ese estado creativo. Obviamente hay veces en las que tengo que hacerlo y lo hago porque lo tengo que hacer, pero ahorita estamos hablando de cómo optimizar y las condiciones óptimas. Sí quiero recalcar en este episodio de productividad que cuando tienes tu propia empresa hay muchísimos momentos y muchísimas temporadas en las que haces lo que tienes que hacer porque eso es lo que tienes que hacer y punto final, y no hay ruedas al asunto y no hay estrategia de productividad, ni hay hábito, ni hay afirmación. Hay una pura y dura disciplina con hacer el trabajo que tienes que hacer porque ese es tu trabajo y eso es liderazgo porque tienes un equipo que depende de ti y porque tienes clientes que dependen de ti. Y igual que en un trabajo corporativo, llegas a la reunión aunque estés
estés mal genia, aunque te peleaste con tu pareja, aunque estás preocupada por algo en tu familia, llegas al trabajo, haces la reunión con tu jefe, presentas tu propuesta, llegas a la reunión con el cliente y mandas el mail porque ese es tu trabajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, tener tu propia empresa funciona de la misma manera e incluso a un nivel mucho más alto porque si no trabajas, no comes. Y con una empresa se requiere de ese mismo nivel de profesionalismo. Sin embargo, para regresar a como el entorno óptimo, hay momentos en los cuales yo sé y puedo notar que mi calendario o mi día no se va a prestar para actividades creativas. Si tengo un día lleno de reuniones, si tengo una reunión en la mañana y una reunión en la tarde, no voy a poder óptimamente trabajar en un episodio del podcast de principio a fin. Lo que hago en esos escenarios es que me preparo y ya puedo notar que ese día va a ser mucho más óptimo para poder tachar y terminar y completar actividades mentales y operativas de una manera mucho más eficiente. Cuando siento que tengo menos paciencia, cuando siento que necesito un poco de autoestima y de ese push y de ese momentum que sientes cuando terminas cosas que tenías que hacer, ahí es cuando yo siempre empiezo el día o me enfoco en esta lista de cosas más operativas y más mentales que puedo hacer. Tal vez si dormí mal o tal vez estoy chuchaki después de salir de fiesta al día siguiente. Al día siguiente, después de una fiesta, no voy a hacer mi mejor trabajo creativo para nada. Es más, no voy a hacer trabajo creativo. Lo que sí voy a hacer es tal vez hacer esas devoluciones, mandar esos paquetes, contestar esos mails, tomar esas decisiones mucho más operativas que no toman entrar a bucear ni activar mi corazón y mi creatividad. Por ende, esos días terminan siendo llenos de estos pasos firmes hacia trámites o decisiones de esa manera. Después, mi trabajo principal es asegurarme de crear días y crear estas oportunidades y crear estos entornos para estas actividades creativas que toman muchas más horas, que no se pueden delimitar de cierta manera y que lo que yo tengo que hacer es asegurarme de entrar y llegar a trabajar para ese trabajo creativo, ¿verdad? Me tengo que sentar, lo tengo que delimitar, pero necesito tener espacio en blanco para poder jugar con él. Diferenciar entre estos tipos de actividades te puede ayudar a jugar y a construir tus días, tus semanas y tus meses de una manera que se sienta más dinámica, de una manera que se sienta más emocionante y también que se sienta un poco más divertido, como que tú estás en control de elegir y como que tienes opciones y puedes también conducir experimentos. Los experimentos, ustedes saben que es mi estrategia favorita para todo en esta vida, para los negocios, para la productividad, para la alimentación, para los hábitos, es conducir experimentos. Y entonces la productividad al final del día y tu efectividad en lo que sea que haces es un resultado de diferentes sistemas con los cuales puedes jugar. Y entonces un experimento puede ser: esta semana voy a experimentar teniendo todo un día en blanco en el cual voy a hacer este trabajo creativo. Otra semana puedo experimentar levantándome 2 horas antes para hacer ese trabajo creativo sin interrupciones. Otro experimento puede ser: esta semana voy a trabajar más tarde cuando toda mi familia está dormida. La única manera de saber y encontrar el sistema más óptimo para ti en el punto de vida en el cual estás en este momento es conduciendo experimentos y jugando con la mayor cantidad de variables posibles. Las horas a las que trabajas, el nivel de energía en el cual trabajas, antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, antes de hacer journaling, bien hidratada, sin hidratarte, comiendo bien, haciendo ejercicio, caminando. Y hacer estos experimentos hace que también se sienta más dinámico y más divertido ir encontrando el sistema que te funciona a ti. Pero diferenciar entre tipos de actividades me hace sentir como que estoy jugando un juego de Tetris. Hay semanas en las cuales voy a tener que estar enfocada tal vez en cosas más operativas. Hay semanas en las cuales voy a tener que estar enfocada y priorizar actividades creativas, como por ejemplo cuando estamos antes de lanzar un programa, antes de lanzar un journal o durante un programa que estoy haciendo los días antes de una clase en vivo, por ejemplo. Pero diferenciar los tipos de actividades me hace sentir mucho más empoderada de las expectativas que me pongo, de cómo organizo mi día y también de poder optimizar el entorno en el cual lo hago y lo ejecuto. La segunda estrategia de productividad es la siguiente pregunta, y es que cada mañana, especialmente cuando estoy haciendo journaling o cuando ya entro a la oficina, me hago la pregunta de cuál es la una cosa valiente, difícil o incómoda que voy a hacer hoy. Mi mantra que me ha cambiado la vida es: una cosa difícil al día te cambia la vida. Esto también tiene que ver con una cosa valiente al día te cambia la vida. Una cosa incómoda al día te cambia la vida. Porque una cosa que has estado evitando
terminada y completada al día te da una sensación de satisfacción, de momentum y de avance que muy pocas otras cosas nos pueden conseguir. Ni la agenda más perfecta, ni los nuevos marcadores, ni la nueva estrategia para manejar tu tiempo, ni el nuevo suplemento, ni el nuevo colchón para dormir mejor, ni el nuevo Whoop, Oura Ring, ni los 10,000 steps. Nada le supera en este mundo a la energía que cultivamos cuando acabamos de hacer algo difícil. Hacer cosas que has estado evitando es una actividad energizante. Es energizante porque al final de completar algo que has estado procrastinando, nos incrementa la energía interior, el autoestima, la seguridad, la motivación y la determinación, porque nos vemos al espejo y vemos personas valientes que hacen lo que dijeron que van a hacer. Cuando cultivamos este nivel de integridad y de valentía en el día a día, nos energizamos de adentro para afuera. Nos energizamos de una manera que dormir más o la nueva agenda o el mejor suplemento no nos puede ofrecer. Nada en este mundo le va a superar ni va a reemplazar que camines por la vida con menos cosas pendientes y con fugas que han estado ahí esperando que vayas a atenderlas. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de un manejo más óptimo y efectivo de tus recursos, de tu enfoque y por ende también de tu tiempo. Hacer una cosa que hemos estado evitando nos devuelve un nivel de seguridad y de energía que ninguna otra cosa nos puede ofrecer. Si hay una cosa que has estado evitando, una llamada que has estado pendiente de hacer, una cotización que no has mandado, la conversación que no has tenido con alguien en tu equipo, el cambiar de proveedores porque sabes que eso está pendiente, el terminar cierto trámite, el firmar cierto contrato, el contestar cierto mensaje, el publicar cierto post, el poner la fecha al lanzamiento de tu producto o el lanzamiento de tu programa, el poner ese primer post. Cuando esas actividades siguen pendientes, empiezan a chupar la energía. Todos los días tú puedes llegar a la oficina y tener días, entre comillas, productivos en los cuales tachaste y avanzaste un montón de tus cosas pendientes. Pero porque hay este hueco negro que está pendiente y chupando tanta de tu energía, terminamos el día desgastados, cansados, llenos de preocupaciones y esa productividad no nos está energizando porque no termina siendo productividad, termina siendo una elegante y sofisticada manera de procrastinar lo que de verdad tenemos que hacer. Todos los días entro a mi oficina y elijo una cosa que puedo hacer y terminar ese día que va a tener el mayor impacto y retorno en el resto de todo el mes y también en mi energía a nivel holístico y colectivo a nivel del promedio mensual. Es decir, si hoy hago algo incómodo, algo difícil y algo valiente, eso tiene un retorno no solo en la satisfacción con la cual me voy a dormir hoy, tiene un retorno en mi nivel de energía, de avance y de momentum en el resto del mes. Esta una pregunta y literal hice un cuadro. Me pinté a mí misma porque ahora también estoy pintando en las tardes, pero eso tiene que ver más con relajarme y bajar y regular mi sistema nervioso al final del día. He estado pintando y me he estado pintando cuadros para llenar mi oficina. Uno de los cuadros que me pinté tiene escrito una cosa y ahora tengo este cuadro al lado de mi escritorio que dice una cosa. Porque cuando yo llego a mi oficina a ver un listado de 500 cosas pendientes, inmediatamente me siento insuficiente, inmediatamente me siento desmotivada, inmediatamente me siento que estoy fracasando en el juego de la vida. Pero cuando llego a la oficina y sé que tengo que elegir una sola cosa que si completo me va a dejar con un nivel de energía alto, de motivación alto, de determinación alta, de valentía alta y de satisfacción alta, eso va a tener un impacto extremadamente positivo como efecto dominó, no solo en ese día, sino en el resto de la semana. Esta estrategia de la una cosa ha incrementado mi efectividad y mi productividad de maneras que no puedo ni siquiera poner en palabras, porque esto es lo que termina pasando. Llego en la mañana, me digo, ¿cuál es la una cosa que tengo que hacer este día? Escribo la una cosa que tengo que hacer este día para el mayor impacto. El rato que la termino, siempre me doy permiso de ahora hacer cosas de más bajo impacto o estar en un estado mucho menos efectivo. Ya puedo agarrar el celular, me meto a redes sociales, puedo distraerme, me voy a hacer snacks, pongo música. Ahora, este es el secreto, porque ahora solo me pongo la expectativa de terminar una cosa difícil al día.
ese momentum, la satisfacción que me da terminarla, me hace querer seguir y seguir y seguir porque me siento tan satisfecha. Lo cual ha tenido un segundo efecto súper positivo en el resto de mis días, y es que ahora quiero continuar haciendo eso todos los días. Esta regla de la una cosa ha terminado en que todos los días ahora hago muchas más cosas, porque ahora priorizo las cosas más incómodas, difíciles, profundas y valientes en la mañana apenas empiezo a trabajar. Mi regla ahora es una cosa difícil al día, y una vez que termino esa cosa difícil al día, tengo permiso y ya como que completé con ese nivel de satisfacción, puedo hacer cosas de menor impacto y menor dificultad y menor complejidad que son mucho más livianas y mucho más fáciles. Pero ahora, cuando termino esta cosa difícil o incómoda o compleja, me quedo tan feliz y tan emocionada y tan energizada que el efecto dominó termina siendo que así sean cosas tal vez de más bajo impacto o cosas como ir a hacer una devolución. Yo soy pésima para los trámites, y no pésima porque me cuesten, simplemente porque me parece de tan bajo impacto, me aburren, me causan mucha fricción. Pero cuando acabo de hacer una cosa mucho más difícil en el día, ahora hacer eso se siente más emocionante. El impacto que ha tenido esto en mi vida, como dije antes, es que mi productividad, mi satisfacción y mi efectividad se han vuelto mucho más poderosas. Mi productividad ha incrementado muchísimo, pero mi parte favorita de este nuevo sistema es que ahora me siento mucho más feliz con todo lo que tengo que hacer en la oficina. El segundo efecto secundario que he notado es que cada vez me vuelvo mejor filtrando las distracciones que me pongo y las maneras elegantes de procrastinar que uso para evitar hacer cosas incómodas, y mi filtro y mi discernimiento para saber cuáles son las actividades de más alto impacto en mi vida, en mi trabajo, en mi empresa, cada vez se vuelve más fuerte. Cada vez me estoy volviendo mejor en diferenciar el impacto, el retorno, la importancia de ciertas actividades versus otras actividades. Todas son importantes porque se tienen que hacer, pero no todas tienen el mismo nivel de retorno. 4 horas de mi vida grabando un episodio de un podcast tiene un retorno a meses y años en mi carrera profesional. 4 horas editando o revisando una propuesta de un contrato de un proveedor es algo que sí tengo que hacer, es algo que tengo que terminar, pero el impacto que tiene o el retorno que tiene a nivel de mis responsabilidades como CEO de esta empresa son completamente diferentes. Una de las cosas más importantes que he aprendido a diferenciar es: ¿esto genera ventas o esto no genera ventas? Porque esa pregunta me ayuda a filtrar responsabilidades que las puedo hacer con menos concentración, tal vez las puedo hacer al final del día, tal vez las puedo hacer el fin de semana, o tal vez las puedo hacer ya hasta un viernes con vinito en mano, versus otras responsabilidades como grabar un podcast que uno no se puede delegar, nadie lo puede hacer por mí, y el cúmulo de esas horas creativas es al final la vida, el oxígeno, el corazón y el latido de toda la empresa. La creación de contenido, en mi caso, es lo más importante de mi trabajo. Aunque en ciertos días pueda parecer que es mucho más serio y mucho más sofisticado y mucho más complejo, como dije antes, hacer un trámite o tener una reunión contable, si bien son cosas importantes, si no hay contenido y si no hay clientes, de nada sirve esa reunión contable. Por ende, en mi trabajo con una empresa digital, lo más importante son las actividades que llevan a ponernos al frente de personas, a nutrir las relaciones con clientes y que generan al final del día el cúmulo de esa energía y ese movimiento que resulta en ventas. La siguiente estrategia de productividad se llama no pares cuando terminas. Y suena un poco irónico o paradójico, pero esta se la escuché a un escritor que se llama Steven Pressfield. Es el escritor del libro La Guerra del Arte, que se los recomendé en el episodio de cómo crear una comunidad. En una entrevista, él estaba hablando de cómo tomarse vacaciones siendo escritor. Y una de las preguntas que le hicieron en esta entrevista es si él se toma vacaciones cuando termina un libro. Y él dijo que no, que es terminantemente prohibido tomarse unas vacaciones cuando termina un libro, que su manera óptima de tomarse vacaciones es entre los libros, porque empezar un libro es la parte más difícil de todas, pero cuando ya empiezas el camino de escribirse al primer capítulo o desarrollar los personajes o de empezar el outline, el arco de la historia, esas cosas son actividades creativas que toman muchísima energía mental, que toman ese irte a bucear y desconectarte las distracciones, y de verdad toman esfuerzo y la determinación de sentarte a
poner una bola de nieve en movimiento. Si te imaginas una bola de nieve de tu tamaño, empezarla a mover es súper difícil. Pero una vez que la bola de nieve ya está rodando y rodando y rodando en una montaña, empieza a ir cada vez más rápido y cada vez más rápido y cada vez más rápido. Entonces, él dice, empezar el proyecto, empezar el libro es la parte más difícil y por ende tienes que optimizar y asegurarte de volverte la vida lo más fácil posible cuando se trata de empezar un libro. Entonces, él dice que el día que él termina un libro, ese mismo día abre el documento del siguiente libro y empieza a escribir para que ese momentum que viene de completar algo tan complejo como un libro no se desperdicie y no se vaya a la basura. Y además dice, si me voy a ir de vacaciones y me voy a desconectar de mi disciplina, de mis hábitos, de mi cerebro súper profesional y del momentum y la satisfacción que me da sentarme a hacer algo incómodo, porque una de las frases que él tiene en su libro es, lo difícil no es escribir, lo difícil es sentarte a escribir. Y es que la mayor cantidad de resistencia la sentimos siempre para comenzar, antes de empezar, antes de dar ese primer paso. Si ya sabemos que la resistencia nos da la bienvenida cuando entramos a la actividad, tenemos que asegurarnos de no volvernos la vida más difícil. Y entonces él dice que siempre que se va a tomar vacaciones lo hace cuando ya empezó un libro, para así cuando vuelve de vacaciones que no le tome el doble de tiempo volver a comenzar. Es decir, volverse a poner en movimiento ya es suficientemente difícil. Como cuando dejas de hacer ejercicio, cuando te vas de vacaciones, lo más difícil es como regresar al hábito, no es mantener el hábito. Es mucho más fácil completar algo que ya comenzaste que empezarlo desde cero. Es mucho más fácil mantenernos en movimiento que ponernos en movimiento. Y entonces, la manera en la que yo he aplicado esto para mí es que me imagino que me estoy dejando migajas de pan a mis versiones futuras del mañana o de la siguiente semana. ¿Qué quiere decir? Que al final del día siempre dejo algo listo de la parte incómoda o la parte difícil que tengo que hacer al día siguiente. Si al día siguiente yo sé que tengo que grabar un podcast. Grabar un podcast es un trabajo creativo, es un trabajo que toma un montón de energía, enfoque, toda mi presencia, todo mi corazón. Lo más difícil de grabar un podcast es empezar. Y entonces, ¿cómo hago para que la versión de mañana, esa Isa que viene a la oficina mañana por la mañana, no tenga que empezar, sino que solo tenga que seguir? El simbolismo de Steven Pressfield, del escritor, es dejarte la siguiente página del siguiente capítulo ya abierta con el título y un par de oraciones ya escritas, para que tu versión de mañana solo tenga que sentarse y ya sepa exactamente lo que tiene que hacer. Eso lo que hace es reducir la resistencia y más bien solo ya te deja instrucciones. Como yo le he visto es que yo me tengo que dejar a mí misma instrucciones para mañana, porque ser tu propia jefa tiene mucho que ver con saber tener suficiente disciplina y al mismo tiempo autocompasión. Es un balance, es paradójico, es contrastante muchas veces y puede ser súper confuso. Puede ser súper confuso cuándo ser más fuerte contigo misma, más disciplinada y más exigente y cuándo es momento de ser más flexible, de darte más paciencia, de darte más compasión. Vamos a requerir de esas dos figuras internas para poder manejar una empresa a lo largo de los años de una manera sostenible, pero también de una manera efectiva y sin caer en la complacencia, sin caer en la mediocridad, sin caer en las excusas y al mismo tiempo sin caer en el burnout. Al final del día, cuando estoy terminando mis actividades y cuando ya siento esas ganas, de esa emoción de salir a pintar, de ir a caminar, de contestarles los mensajes a mis amigas, tal vez de solo ya ir a cocinar, de ver televisión, ya me siento ahora súper emocionada de terminar mi día laboral. La paradoja es que en esos últimos momentos, en esa última media hora en la oficina, viene más energía porque sabes que ya mismo se acaba tu tiempo en la oficina. Y entonces esos 30 minutos de esa última hora la he estado aprovechando de una manera diferente. En vez de ser esa hora en la cual procrastinas y medio que tienes un pie afuera y un pie adentro, lo que hago es simplemente dejarme migajas de pan de una guía de instrucciones o de esos primeros pasos de la actividad del día siguiente. Eso se puede ver como empezar a editar un video de un reel, ¿ok? Puede ser como seleccionar las fotos que voy a utilizar para un post. Se puede ver como entrar a Twitter, a X. Me sigue costando tanto cambiar el nombre de decirle Twitter a Twitter y ahora decirle X.
Se dice X, se dice X. Me gusta más Twitter, quisiera que se siga llamando Twitter. Pero bueno, una de las cosas que hago es entrar a Twitter y postear un montón de mis ideas y terminar un montón de mis drafts para entonces al día siguiente ya tener ideas de contenido. Tal vez se ve como pasar las fotos de mi cámara a mi celular para empezar a seleccionar un par que me gustan para tener el post del día siguiente. Tal vez se ve como meterme a ver mis fotos viejas y encontrar fotos que nunca publiqué, editarlas, dejarlas como últimas en mis archivos de las fotos para tenerlas ahí fresquitas. Tal vez se ve como seleccionar ciertas fotos, tal vez se ve como abrir el documento en mi Notion en el cual empiezo a poner las ideas del episodio del podcast que voy a escribir al día siguiente. Si estoy creando una clase, se ve como crear el archivo en Canva, ponerle el nombre y crear unas 10 diapositivas en las cuales ya me dejo palabras de ideas o de notas que puedo escribir. Se puede ver como descargar artículos que sé que voy a necesitar investigar o leer y me los imprimo y ya empiezo a leer la primera página y resalto un par de cosas en la primera página. Son cosas súper chiquitas dentro de todo. En el macro son pasos relativamente chiquitos, súper manejables y súper digeribles, pero porque lo estoy haciendo al final del día y porque sé que mi expectativa no es terminar esa actividad, es solo dejar una migaja de pan para el día siguiente. Me siento mucho más motivada porque la exigencia y la expectativa es súper baja. Es súper baja abrir un documento de Notion, dejar un nombre, dejar 5 puntos de ideas que tal vez pueden servir para ese episodio. Porque la expectativa es tan baja, es súper fácil de completar y es súper fácil de hacer. Pero el impacto que esto tiene en mi versión del día siguiente que llega y que no tiene que enfrentarse a la resistencia de empezar, ahora solo tiene que continuar. Esto es algo que yo también he encontrado con todos mis lanzamientos y con todos mis productos, y es que el día que nosotros lanzamos un journal, yo ya empiezo a trabajar en el siguiente. El día que cerramos las inscripciones de un lanzamiento, yo ya estoy pensando en el siguiente lanzamiento, y eso ayuda muchísimo a no perder ese momentum, porque al final del día, el regalo más grande de tener una empresa es el regalo de poder jugar, es de poder levantarte al día siguiente y tener un juego que jugar. Si pensamos en un futbolista del más alto nivel, tipo Ronaldo, él cuando acaba un partido, ese día normalmente si ganan un torneo súper grande los deportistas profesionales, ese día se van de fiesta, pero al día siguiente regresan a su mismo horario de siempre. Tal vez se toman un día de vacación, pero si tú ves a las temporadas de futbolistas y atletas profesionales, ganan algo en las Olimpiadas y literalmente se acaban las Olimpiadas y regresan a entrenar y regresan al gimnasio, porque lo que quieres evitar es esos extremos y esa montaña rusa de altos súper altos y bajos súper bajos que se tienen que balancear, y más bien encontrar estas cosas y estas actividades y estas rutinas y estos hábitos y estas maneras de funcionar y paradigmas mentales que se mantienen súper estables, que se mantienen constantes en constante movimiento, porque es más fácil mantenerte en movimiento que ponerte en movimiento. Llegar a mi oficina una mañana y saber que ya tengo una carpeta en mi Canva con todas las presentaciones ya creadas, con los nombres colocados, ya están bien archivadas, ya tienen los colores correctos, ya tienen la carátula, ya tienen diapositivas creadas con las tipografías correctas, con algunos gráficos correctos, ya tienen ideas ahí, se siente completamente diferente que llegar a la oficina ese día y tener que tomar la decisión de en qué voy a trabajar. Tomar la decisión y empezar a trabajar en esa decisión, es decir, ejecutar esa decisión, son las cosas que más energía y resistencia causan, y por ende son las áreas de mayor probabilidad de que encontremos maneras de procrastinarlo, que caigamos en esa resistencia, que seamos víctimas de esa resistencia que encuentra cualquier cosa que hacer antes de hacer algo incómodo, y que caigamos en estas trampas que nos hacen sentir que lo difícil es hacer el trabajo cuando en verdad lo más difícil es solo comenzar. Mi siguiente estrategia de productividad se llama hábitos energizantes, y creo que hay una gran diferencia entre ver a nuestra organización y a nuestra planificación como algo que necesita optimizar nuestro tiempo para máxima ejecución y para máxima organización, y ahí entran todos estos gadgets que yo personalmente amo. La idea de una nueva agenda, aunque ya no uso agendas, pero la idea de un nuevo planner, la idea de un calendario más lindo, la idea de más post-its o de relojes o de estas estrategias de que 20 minutos esto y 20 minutos lo otro, y
todas esas cosas que suenan tan emocionantes cuando se trata de planificar y cuando se trata de productividad. Yo soy una nerd para esas cosas, pero me he dado cuenta que hay una gran diferencia entre enamorarme de planificar o enamorarme de ejecutar. Enamorarme de planificar viene de disfrutar y saborear e incluso conseguir mucho placer y dopamina de planificar los días o los meses perfectos, o enamorarme de la sensación que tengo cuando termino cosas que me hacen sentir satisfecha porque las completé con alto enfoque, satisfecha porque sé que di lo mejor de mí, satisfecha porque sé que le di lo máximo que tengo en mi corazón para dar, satisfecha porque sé que hice un excelente trabajo, satisfecha porque sé que me preparé al más alto nivel, satisfecha porque sé que lo evité o lo procrastiné un poquito menos que el mes pasado, satisfecha porque lo hice de una manera sin tantas distracciones o sin caer en maneras de procrastinar, o porque lo hice de la manera en la que me hace orgullosa haber terminado algo de mi trabajo. Y es este concepto de nos estamos enamorando de planificar días perfectos o nos estamos enamorando de la sensación, la dopamina y el placer que da terminar cosas que son pasos importantes para la construcción de nuestros proyectos. Es decir, nos estamos enamorando de estas maneras sofisticadas y elegantes de planificar cosas perfectas, o nos estamos enamorando y saboreando y disfrutando y encontrando este placer y esta dopamina de estar en la cancha ejecutando, de volvernos mejores priorizando, de volvernos mejores poniendo límites y diciendo que no a las cosas que nos distraen o a los proyectos que están diluyendo nuestro enfoque. Nos estamos enamorando de planificar días más optimizados que se ven hermosos en una agenda, o nos estamos enamorando de poner metas honestamente realistas que nos permiten movernos de una manera sostenible a lo largo de los años. Son cosas completamente diferentes y mi enfoque, especialmente desde que nos mudamos a Miami, ha sido ese. Ha sido encontrar más placer y satisfacción y dopamina en completar estos bloques de Tetris, estas actividades, en dar estos pasos que se sienten como legos de la construcción de algo mucho más grande. Y ha sido súper importante pasar de una mentalidad que vea mi productividad como algo que nunca se acaba, que siempre hay más para hacer, como esta lista de pendientes interminables. Ver a mi productividad como una lista de cosas que todavía no hago, las maneras en las que no estoy siendo o haciendo suficiente, las maneras en las que estoy, entre comillas, fracasando en mi productividad. Si mi sistema de productividad es un constante recordatorio de las maneras en las que estoy tarde, fracasando, no haciendo suficiente, mi relación con la productividad no va a ser tan linda ni tan disfrutable. Pero si mi relación con mi organización diaria, semanal y mensual se vuelve esta sensación de construcción para adelante y de reconocimiento constante de los pasos que sí estoy dando, terminando y completando, entonces se empieza a volver un hábito también más energizante. Y a lo que quiero ir con este punto es que podemos pasar toda una vida buscando la agenda más perfecta, encontrando el reloj más perfecto, encontrando el sistema de planificación de Notion y digital más sofisticado con inteligencia artificial del mundo, pero al final del día, una de las cosas más productivas y efectivas que podemos hacer para nuestra productividad, válgase la redundancia, es tener hábitos energizantes. Un hábito energizante es algo que hacemos en el día a día que nos ayuda a elevar nuestra energía y nuestros recursos internos. Mis hábitos energizantes he encontrado que número 1 es dormir. Dormir no es algo que solo hago para descansar, es un hábito energizante sobre el cual construyo todo mi día siguiente. Una rutina óptima de la mañana empieza con la hora a la que nos vamos a dormir y nuestra rutina de la tarde. Es decir, cuando yo acabo de trabajar en un día, digamos un miércoles, salgo de la oficina, el momento que yo cierro la computadora y salgo de la oficina, ese momento se empieza a crear el suelo, el terreno de cómo me voy a sentir cuando me levanta el día siguiente. Porque lo que hago en la tarde/noche y lo que hago en mi rutina para ir a dormir es lo que determina e impacta como efecto dominó proporcionalmente cómo me siento la siguiente mañana. Un hábito energizante para mí ha sido cambiar la hora a la que nos vamos a dormir y la hora a la que me despierto.
Otro hábito energizante para mí es salir a caminar todos los días. Las caminatas desde que nos mudamos a Miami, ahora camino probablemente 100 veces más porque el lugar donde vivimos se presta también para eso. Hay pajaritos, estoy al lado del mar. Esa fue una de las razones por las que yo quería también estar en un lugar como Miami versus Nueva York. Quería que las caminatas sean esta cosa más relajante y recargante. Y entonces caminar es otro de mis hábitos energizantes. Otro de mis hábitos energizantes es escribir todos los días. ¿Por qué? Porque cuando empiezo el día escribiendo y haciendo mis 3 páginas de journaling, lo que hago es desahogar mi cabeza. El momento en el que yo desahogo todo el ruido y todas las tonteras con las que yo me levanto en la mañana en la cabeza, lo que hago es fortalecer mi energía para el resto del día. Y entonces, ustedes saben que aquí siempre nos vamos a la raíz del asunto. Y para hablar de productividad, no solo necesitamos hablar de remover distracciones y de no tener el celular o de la adicción a las redes sociales o de cómo desperdiciar menos tu tiempo. Tenemos que ir un paso más atrás y ver el entorno en el cual esto se está llevando a cabo. Y en el entorno de nuestra vida, en todos nuestros hábitos, en lo que pasa afuera de nuestro trabajo, afuera de nuestra oficina, tenemos que poder identificar los hábitos, las actividades, las relaciones que nos están chupando la energía, que por ende eso tiene un impacto negativo en nuestro nivel de enfoque y de trabajo, y también identificar los hábitos, las relaciones, los entornos, los lugares que son energizantes. Porque un hábito energizante es como enchufarnos como un Tesla a cargar la gasolina. Tenemos estas actividades, estas elecciones, comer más vegetales. Para mí ha sido volver a subir la cantidad de proteína. Ya llevo como un año, tal vez un año y medio, desde que volví a medir la cantidad de proteína que estaba comiendo, y comer la proteína que necesito todos los días ha tenido un impacto súper grande en mi productividad. Y entonces, para hablar de productividad, necesitamos hablar de alimentación, necesitamos hablar de descanso, necesitamos hablar de dormir, necesitamos también hablar de diversión, necesitamos hablar de relaciones, necesitamos ver a nuestra vida como este ecosistema holístico en el cual todo está conectado y en el cual todo es un efecto dominó. Hay cosas que no están en nuestras manos cambiar, hay cosas que no están en nuestras manos poder resolver, hay cosas que nos pesan o que cargamos o procesos emocionales que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar y lo que sí está en nuestras manos, ¿qué puedo hacer para comprometerme con estos hábitos energizantes? No solo porque debería, no solo porque en Instagram se ve lindo, porque alguien me dijo que es bueno para mi salud mental, sino desde un lugar de este es un hábito que cuando lo elijo y lo nutro todos los días, me siento con más energía. Tengo más energía disponible y recargo mis recursos internos, lo cual tiene un efecto dominó a lo largo de los meses y a lo largo de los años exponencial. Mi siguiente estrategia de productividad es pasar de metas diarias a metas semanales y metas mensuales. Como les expliqué en el punto anterior de los hábitos energizantes, yo podía pasarme la vida entera planificando días perfectos. Y lo que pasaba cuando para mí era una fuente de dopamina el planificar el día perfecto, es que planificaba días que no eran realistas para mi capacidad diaria y por ende constantemente cargaba con esta sensación de estar siendo insuficiente a las expectativas que me estaba poniendo cuando planificaba estos días perfectos que se ven lindísimos y guapísimos en una agenda. Ahora lo que hago es que al principio de cada semana yo tengo estas cartulinas, estos papeles que cubren la mayoría de mi escritorio. Es un pliego de papel, la marca que yo compro se llama Spacies. Les voy a dejar el link con las notas del episodio del producto exacto que yo tengo en mi escritorio, que me preguntan mucho cuando lo ven en Instagram. Y son estos pliegos de papel que están hechos para procesos creativos, para que tú lo utilices como sea que quieras. Y es la cosa más deliciosa tener el escritorio con este papel porque puedo anotar, puedo tomar notas, hago diagramas, me recuerdo cosas, me dibujo, me anoto lleno de colores y se vuelve como esta obra de arte semanal que a mí me encanta, como dije antes, tener estos marcadores y tener todos mis esferos favoritos y tener todos estos diferentes sistemas, pero más que nada tener espacio donde yo puedo seguir anotando, diseñando y construyendo. Y entonces, desde que nos mudamos a Miami, compré estos papeles y ahora mi escritorio está cubierto de este papel. Al principio de cada semana, esto lo hago los domingos o los lunes. El domingo si es que estoy en la casa y estoy
estoy teniendo típico domingo de self-care. Es delicioso preparar la semana un domingo, pero si los domingos me fui de viaje el fin de semana o si hice un montón de cosas con amigos, hago esto apenas empieza el lunes a primera hora para como organizar y empezar mi semana, lo cual me da esta ancla y este hábito que también me energiza porque me da esta claridad. Entonces lo primero que hago es que dibujo un calendario yo con mi esfero literal de lunes a domingo y dibujo mi semana con estas columnas. Me dibujo mi propio calendario. Una vez que me dibujo mi propio calendario, el siguiente paso es colocar los bloques de las reuniones, las clases o los eventos inamovibles que tengo en la semana. Esto incluye la terapia con mi psicólogo, una clase en vivo, por ejemplo, de la academia, el team meeting que tenemos todos los lunes. Son estas reuniones o tal vez la cita en la peluquería o si nos van a venir a visitar amigos y vamos a estar hosteando a alguien, incluyo la hora a la que llegan o el vuelo que voy a tomar. Son estas guías de estas cosas que no voy a poder cambiar y que marcan el tempo de mi semana. Entonces, lo primero que hago es visualizar mi semana con las cosas que no puedo cambiar, que son como estas columnas de la estructura de mi semana. Una vez que observo el tiempo que voy a tener en esa semana, empiezo a crear una lista de mis metas de esa semana. No es una lista de pendientes eterna de cosas que quedan por hacer. Todos tenemos millones de cosas por hacer. Seamos realistas, seamos honestos. Si yo ahorita hago una lista de todas las cosas que tengo por hacer y continuamente la relleno, siempre va a ser kilométrica. La verdad, especialmente cuando manejas tu propio negocio, nunca se acaban las cosas que podrías estar haciendo. Mi cambio más importante y la estrategia que me ha cambiado la productividad es que ya no trato a mi planificación semanal como un listado eterno de pendientes, sino como una planificación y una lista de metas realistas que quiero completar durante la semana. Para poder hacer esta lista y poder escribir unas metas realistas, el primer paso es poder ser honestas y honestos con nosotros mismos. De nada me sirve ponerme metas todas las semanas que sé que no son realistas y que sé que no son verdad. Si todos los lunes yo llego a mi oficina y me organizo de una manera que vivo en una fantasía en la cual todas las semanas constantemente me pongo metas inalcanzables, todas las semanas constantemente me pongo metas más allá de la energía con la que cuento, el tiempo con el que verdaderamente cuento, el estilo de vida con el que verdaderamente cuento, y todas las semanas me siento un fracaso y todas las semanas siento que no llegué a estas metas que la Isa del lunes decidió que sonaban lindas, algo está mal. Y lo que está mal ahí no es nuestro tiempo ni es nuestra productividad. Ahí hay algo mal con las expectativas que nos estamos poniendo los lunes, que son completamente irrealistas y que vienen de una fantasía de cosas que serían buenas o que suenan bien o que quisiéramos poder completar en una semana. Una buena estrategia de productividad tiene los pies sobre la tierra y está basada en metas realistas y en maneras y estrategias que nos energizan y que nos ayudan a continuar y a construir y a movernos para adelante y a registrar los pasos que sí damos y a registrar y analizar la data de cómo verdaderamente estamos usando nuestro tiempo y de verdaderamente cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra energía, cómo funcionan nuestros hábitos. Entonces, en una esquina de mi papel escribo estas metas semanales y aquí es donde escribo las cosas que quiero completar a lo largo de la semana. Esto me ha ayudado mucho porque ahora cuando llego cada mañana en la oficina, si bien a veces sí tengo una guía de cosas que tengo que hacer porque tengo deadlines o cosas que se tienen que terminar y que por ende es como, esto se tiene que hacer hoy porque se tiene que hacer hoy. Pero a lo largo de las semanas, a lo largo del año, hay muchos de estos, la mayoría de estos días en los cuales yo entro a la oficina, veo esta lista de metas semanales y después analizo cómo está mi energía de ese día, qué es lo que más momentum o satisfacción me fuera a dar este día. Y ojo, esta manera de organizarme y mi sistema de planificación tiene mucho que ver con que yo soy la dueña de mi propia empresa y por ende hay una cantidad de flexibilidad, de libertad, pero también altísima de responsabilidad en la cual yo tengo que constantemente tener sistemas para enfocarme en lo que de verdad importa. El peligro número uno de tener tu propia empresa
empresa y de ser tu propia jefa es distraerte con cosas que no son importantes. Entonces, si bien tengo mucha flexibilidad y ahora cuento con un equipo que me ayuda muchísimo a poder tener mi calendario más vacío para hacer mi trabajo creativo, al mismo tiempo, mientras más de eso sigue sucediendo, más importante es que yo sepa enfocarme en lo que de verdad importa y lo que de verdad mueve a la empresa todos los días. ¿Okay? Todos los días es un trabajo de encontrar qué me está distrayendo, encontrar de qué maneras estoy elegantemente procrastinando, como lo dice Tim Ferriss. Procrastinar elegantemente es súper fácil y es buenísimo para el ego. Es hacer todas estas cosas que nos hacen sentir que estamos avanzando, entre comillas, o que estamos terminando, o que estamos tachando cosas de los pendientes, cuando en verdad no son cosas que tienen un alto impacto. Entonces, si eres tu propia jefa, tu trabajo más importante es saber identificar las actividades de alto impacto, que también suelen ser las más incómodas. Y entonces, cuando entro a mi oficina y me hago esa pregunta que comenté en un punto anterior de cuál es la cosa incómoda, la cosa valiente, la cosa difícil que voy a hacer hoy, o cuál es la cosa que si hago hoy me va a mover para adelante de una manera significativa, va a mover la semana entera de manera significativa, es como que me voy de shopping de este listado de metas semanales. Y entonces todos los días veo algo dinámico que está en construcción. En vez de ver un listado de expectativas que me puse para tener días perfectos, ahora cada día se siente como este diseño y esta construcción de irme de shopping de, voy a agarrar en mi carrito de shopping estos pantalones, esta camiseta. Cuando me veo mi lista de metas semanales, se siente como irme de shopping, de decir, ok, estas son las metas semanales de cosas que tenemos que terminar esta semana o que van a hacer una gran diferencia esta semana. ¿De cuál de estas me voy a encargar hoy? En esta esquina también escribo cosas que no me quiero olvidar de hacer esa semana, como devolver un pedido del vestido que tengo que devolver, que yo siempre espero hasta el último minuto, o de hacer cierta llamada. Obviamente las quiero tener anotadas para que no se me olviden y para no cargar a mi cerebro de manera innecesaria. Ese peso cognitivo no es necesario. Pero lo que sí tengo mucho cuidado es con terminar usando este papel como una lista de pendientes que nunca se acaban. Entonces sí llega un momento muchas veces en las semanas en las que tengo que decirme la verdad de que ya no estoy siendo realista. Entonces el momento en el que sé que estoy en mi tope de mis metas realistas, que ojo, hay semanas en las que sí me quiero estirar, semanas en las que me voy a poner expectativas y me voy a exigir un poco más y me voy a estirar porque eso es crecer. Y crecer requiere de que yo misma sepa empujarme a un perímetro y a un territorio desconocido. Hay semanas en las que definitivamente se va a sentir incómodo, en las que definitivamente voy a tener que automotivarme, voy a tener que estar ahí como mi fan número 1, estirándome y haciendo cosas que no he hecho antes o lidiando con emociones incómodas para llevarme a un nuevo territorio. Pero en general, siempre hay este punto en el cual tenemos que poder decirnos la verdad. Esto ya no es realista, esto ya no entra esta semana, no estoy siendo realista conmigo misma. Y ese momento es un momento súper importante de identificarlo, de reconocerlo, porque entonces hay que empezar a planificar las siguientes semanas y cuando se vuelve algo crónico hay que entonces hacer cambios de raíz. Pero el momento en el que yo identifico que no estoy siendo realista, ese momento lo que tengo que hacer es reorganizar mis expectativas de la semana y de la siguiente semana. Y si es que está algo pasando que ya varias semanas como que no estoy pudiendo terminar mis prioridades semanales, hay demasiadas cosas en mi plato, eso normalmente es una señal de que tengo que hacer zoom out y dar un paso para atrás y ver qué está pasando con mi calendario del año, qué está pasando con mis metas anuales. Porque si algo está mal con mis metas y mi organización y mi planificación estratégica del año, eso se va a ver obviamente reflejado en mis semanas y en mis meses. Pero el punto de esta estrategia de productividad es que mis semanas ya no son estas expectativas de cómo tener días perfectos, sino que en la semana necesito tener la flexibilidad de saber que voy a tener días hiperproductivos en los cuales voy a terminar más cosas de los que tal vez podía esperar de mí misma y van a haber días en los que tenga un mal día y necesito tener espacio para tener un mal día, para un día en el que no tengo energía, para un día en el que estoy súper triste, y planificar de esta manera me ha ayudado a tener esa flexibilidad para que hayan días en los que tal vez me empujo más duro, hay días en los que le doy más suave porque ya no tengo metas y expectativas diarias, sino que solo tengo metas semanales. Esto también me da la flexibilidad de, ok, un fin de semana si quiero trabajar, trabajo para cumplir esas metas semanales. Si
quiero adelantar cosas de la siguiente semana, las adelanto un fin de semana que estoy en casa. Si es que en cambio es una semana con viajes, entonces me tengo que organizar de una manera diferente. Pero lo que sí quiero ir, y esto es obviamente súper individual del tipo de trabajo en el que estás y cómo funciona, y este es mi sistema, que tienes que tomar lo que sea que te funciona y dejar el resto. Pero la parte más importante, yo creo que no hablamos lo suficiente, es del papel que juega la honestidad y el saber decirnos la verdad cuando se trata de productividad, que es dejar de basar nuestros sistemas de organización y productividad en expectativas y empezar a basar nuestros sistemas de organización y de productividad en data levantada y realista. Cuando yo digo realista no me refiero a mediocre. Cuando digo realista no digo fácil. Cuando digo realista no me refiero a simple o a que lo haces a ojo cerrado. Cuando digo realista, a lo que me refiero es a tomar decisiones y colocar metas que están basadas en tu data. ¿Qué es tu data? Es cómo utilizaste el tiempo en el último año. Si tú fueras a mirar para atrás y tener una máquina del tiempo y pudieras ver cómo utilizaste cada minuto de tu día en el último año, podrías sacar gráficos súper claros de la cantidad de tiempo que estuviste en TikTok, de la cantidad de tiempo que estuviste en WhatsApp, de la cantidad de tiempo que pasaste viendo Netflix, de la cantidad de tiempo que pasaste caminando, de la cantidad de tiempo que hiciste ejercicio, de la cantidad de tiempo que estuviste leyendo, la cantidad de tiempo que estuviste en reuniones, la cantidad de tiempo que estuviste creando contenido, la cantidad de tiempo que estuviste proponiendo cosas a clientes. Si pudieras mirar para atrás y sacar gráficos súper al grano, literal minuto por minuto, de la cantidad de tiempo que usaste en cada actividad de tu vida, podrías levantar un montón de información y de data súper valiosa de cuáles son tus hábitos y tus pilotos automáticos acerca de cómo estás utilizando tu tiempo. Yo tengo una empresa digital, por ende la data súper importante para mí es cuántas veces posteé el año pasado, cuántas historias hice el año pasado, cuántos lanzamientos hice el año pasado, cuántos mails mandé el año pasado, cuántos podcasts creé el año pasado, también cuántas reuniones tuve el año pasado, cuántos días estuvimos vendiendo journals el año pasado. Hay una manera súper clara de mapear esta información porque ya pasó, no hay nada que interpretar, no hay conclusiones que sacar, no importa si me parece bueno o malo, si me parece suficiente o insuficiente, no se trata de tener una opinión acerca de cómo utilicé mi tiempo. El primer paso es poder levantar la data y poder saber cómo estoy utilizando mi tiempo, cómo uso mi tiempo, cuáles son mis horas más productivas, cuáles son mis horas menos productivas. ¿Por qué? Porque ya llevamos años siendo nosotros, ya llevamos años, toda una vida literalmente usando tiempo y organizando nuestro tiempo y utilizando nuestro tiempo de diferentes maneras y en cómo utilizamos nuestro tiempo hay un montón de patrones. Hay un montón de patrones acerca de qué nos funciona, de qué no nos funciona, de las cosas que no están funcionando y necesitan cambiar, de las cosas que funcionan súper óptimamente. Como por ejemplo, para mí, trabajar a primera hora de la mañana, ir a ver el amanecer me funciona súper bien. Eso tomó experimentos, descubrir, pero ahora ya sé que son hábitos súper energizantes para mí. En cambio, trabajar en la noche para mí es lo que es más terrible. Solo no puedo trabajar después de pasadas las 6 de la tarde. Para mí es súper difícil y por ende, a menos de que sea una emergencia, yo no trabajo pasadas las 6 de la tarde. El punto es que ya hay un montón de data acerca de cómo tú utilizas tu tiempo. Ya hay un montón de data de lo que realistamente completas, avanzas y terminas a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses y a lo largo de los años. Ya hay data que está como archivada en tu pasado, en el camino de cómo has caminado, especialmente tu último año. Un sistema de planificación y organización efectivo se basa en esta data. No en una cosa fantasiosa, en un cuento de hadas de cómo tener días perfectos, de cómo tener esta productividad hermosa, instagramiable, de cómo ser más productiva y optimizar para tener mi calendario más lleno o para sonar más ocupada o para sentirme más exitosa. Esas todas son expectativas imaginarias que les ponemos a nuestras versiones futuras, a nuestra versión futura que mañana llega a la oficina y ahora tiene más expectativas con qué cargar. Pero yo creo que nuestro sistema de productividad y organización debería estar basado en mirar para atrás, en mirar al pasado, mirar nuestra data y en base a eso construir encima. En base a la data de cómo hemos usado nuestro tiempo en el último año, podemos entonces crear metas súper realistas de lo que podemos hacer este año. Y en base a esa meta súper realista que podría ser solo voy a repetir lo mismo que el año pasado. Si el año pasado pude crear X cantidad de contenido, mi meta para este año tal vez sea, voy a sostener y voy a mantener. Mi meta puede ser volver a hacer lo mismo que hice el año pasado. O puede ser incrementar mi creación de contenido por 30% versus el año pasado. Entonces yo puedo tomar
lugar. El lugar en donde empiezo, que es el nivel 1. El nivel 1 es mi último año. Y ahora, para mejorar mi productividad o mi organización en ese ámbito, necesito saber dónde empiezo en el nivel 1 y decidir qué tanta energía y qué tanto me voy a empujar este año. Y una meta puede ser mejorar mi cantidad de posteos por 10% o por 20%, o tal vez me voy a estirar full y lo quiero incrementar por 40%. Pero de nuevo, hay que poder analizar y mirar para atrás. Ok, si lo voy a subir a mi contenido por 40%, ¿de dónde me voy a sacar el tiempo? ¿Cómo voy a reorganizar mi energía para que eso se dé? Porque por alguna razón el año pasado esto fue lo que logré. Y entonces, ¿por qué no posteé más contenido, por ejemplo? Primero necesito saber por qué no lo he hecho todavía. La pregunta más importante no es cómo ser más productiva en la próxima semana, es ¿por qué no he sido más productiva en la semana pasada? Porque si miramos para atrás, encontramos muchas mejores respuestas que solo tratar de adivinar o tratar de imaginar o tratar de escribir un cuento de hadas donde mágicamente un día soy más productiva sin saber cómo o por qué. Si tu meta es leer el doble que lo que has estado leyendo, leer el doble de cantidad de libros al año, la primera pregunta que te tienes que hacer no es qué nuevos libros voy a leer o de dónde me saco el tiempo para leer más. La primera pregunta tiene que ser ¿por qué no leí esa cantidad de libros el año pasado? ¿Y qué pasó? ¿Qué me limitó? ¿Qué me frenó? ¿Qué agregó fricción? ¿Y por qué no pude ya leer el doble de libros del año pasado? Porque de esa manera te obligas a ver para atrás e identificar las áreas de mejora súper objetivamente. En vez de solo imaginar cosas, en vez de solo agregar expectativas, en vez de solo pensar en agregarte peso de cosas que ahora debes hacer o de tiempo que no sabes de dónde te vas a sacar, una pregunta mucho más objetiva y mucho más efectiva va a ser decir qué actividades voy a dejar de hacer para tener más tiempo para leer. En vez de solo imaginarnos que vivimos en Marte o en un cuento de hadas donde solo puedes inventarte más tiempo para leer, eso no es verdad. La realidad es que ya tienes tus 24 horas, las has estado utilizando de cierta manera, yo las he estado utilizando de otra manera. El primer análisis tiene que ser ¿cómo he estado usando mi tiempo hasta hoy y por qué no he estado leyendo? ¿Qué actividades voy a dejar de hacer o de dónde voy a quitar tiempo para agregar tiempo a la lectura? En mi caso, con el contenido, si voy a querer lanzar el doble de podcasts este año, el doble de episodios, mi primera pregunta es ¿por qué no publiqué ese doble de cantidad de episodios del año pasado? ¿Qué me frenó? ¿Qué me limitó? ¿Cuáles fueron las razones por las que no pude publicar esa cantidad de episodios al año? Para entonces, de una manera objetiva, efectiva y realista, decir, esto es cómo voy a reorganizar mi tiempo. Y creo que el cambio de mentalidad más importante no es pretender que nos vamos a sacar tiempo o inventar tiempo o tener más horas de repente en los días. Es poder decir cómo voy a reorganizar las horas que ya tengo y que ya he estado usando para que objetivamente estas sean metas que puedo medir, que puedo seguir avanzando y que puedo seguir traqueando y que me ayudan a sentir momentum. El momentum, esa sensación de que estamos avanzando, viene de saber que estamos tomando acción de alto impacto, saber que las horas que estamos utilizando importan, que las actividades que estamos haciendo son importantes, son relevantes y que verdaderamente afectan el resultado final. Y este resultado final son metas anuales y no diarias. Y ese cambio para mí ha sido súper importante para que mis semanas se sientan más dinámicas, para que se sienta más entretenido, para también tener la flexibilidad que necesito realísticamente, porque los días pasan cosas, hay imprevistos. En vez de tener todos los días estas expectativas de perfección, ahora tengo metas objetivas y realistas a la semana que me permite a lo largo de la semana ir encontrando diferentes ritmos, ir jugando con los niveles de energía que tengo diarios. Y la parte más importante de este nuevo sistema es que yo solo agrego a este calendario en el pliego de papel una vez que la termino. Es decir, cuando regreso de hacer ejercicio, yo agrego a mi calendario workout, le circulo y le lleno de color. Si yo no hago ejercicio ese día, no lo agrego a mi calendario. Una vez que publico un post de Instagram, lo agrego en mi calendario y pongo post de Instagram, lo lleno de color y lo tacho y se vuelve como este bloque en mi día de algo que terminé. Si grabé la mitad de un episodio del podcast o si me preparé para el podcast, escribo preparación del podcast,
lo escribo en el calendario, lo circulo, le lleno de color y lo agrego como este bloque de Legos. Solo agrego a este calendario que tengo en el pliego de cartulina las cosas una vez que termino esa actividad o ese paso que di. De nuevo, si voy a publicar un podcast, eso tiene muchas partes. Entonces no es que solo lo agrego una vez que termino de grabar el episodio, que eso tal vez me toma varios días, sino que agrego cómo utilicé esa hora de tiempo. Entonces fue preparación del podcast. Perfecto. En mi calendario dice preparación del podcast. Después tuve una reunión. Después fui al doctor. Es decir, mi calendario que tengo en mi escritorio se vuelve como este récord de las cosas que completé cada día a lo largo de toda la semana. Esto termina convirtiéndose en data súper valiosa porque la siguiente semana yo puedo ver todo lo que yo completé y todo lo que yo terminé la semana pasada. Esto ayuda muchísimo a sentirme súper orgullosa y a fortalecer esta memoria del éxito que registra, archiva y es capaz de reconocer todas las cosas que he ido avanzando. Yo soy una persona súper autoexigente conmigo misma. Soy una persona que tiende más a ser pesimista que optimista con lo que termina o con lo que avanza. Este sistema está reconfigurando mi cerebro a ojo cerrado porque ahora ya nunca termino un día sin saber en qué se me fue el tiempo. Así sea que pasé en Instagram 3 horas contestando DMs, voy a agregar. Eso es parte de mi trabajo. Antes a mí se me olvidaba registrar que estaba también trabajando. Ahora lo que hago es contestar DMs / servicio al cliente o estrategia digital y lo agrego en mi calendario. Cada día que termino de hacer journaling, una vez que termino mis 3 páginas de journaling, llego a mi calendario en mi escritorio y escribo journaling. Lo relleno de color y lo agrego a mi día. Si pasé 1 hora contestando preguntas en la comunidad de la academia, cierro ya esta página de la comunidad de la academia, escribo en mi calendario comunidad academia, lo lleno de color y lo tacho. El cambio más grande que esto ha tenido en mi cerebro es que ahora encuentro el placer, la satisfacción y la dopamina en terminar algo para así poderlo agregar a mi calendario. Cuando estoy a punto de saltarme, a veces tengo pereza de hacer ejercicio y después me acuerdo que si voy a hacer ejercicio lo voy a poder agregar a mi calendario y eso me da una extra motivación. Cuando digo que voy a postear algo en Instagram y tengo metas a la semana, de esta semana quiero hacer X cantidad de posts y hay un día en el cual me estoy poniendo todas las excusas para no terminar de publicar un post, me acuerdo literalmente que solo si lo publico lo voy a poder agregar a mi calendario. Y entonces el momento que publico el post, lo que hago es que estoy en mi escritorio y agrego publicación, post de Instagram, lo lleno de color y lo tacho. Lo que esto ha hecho es que se ha vuelto más divertido ejecutar y ahora encuentro mucho más dopamina en finalizar algo y en completar una actividad, en irme de shopping entre estas metas semanales y decir, cierto que hay que llamar al banco. Y en vez de decir que pereza llamar al banco, ahora lo que me imagino es que una vez que termine esa llamada, voy a poderle agregar a mi calendario, llenarle de color y agregarle como una actividad de ese día. Lo que termina sucediendo es que cada tarde cuando me voy de la oficina, termino con este registro de todas las cosas que hice y completé y avancé y terminé en ese día. Esto no solo me ayuda a saber de una manera súper objetiva lo que sí hice, porque mi cabeza me miente muchísimo. Y eso me ha ayudado a también ponerme metas más realistas a la semana, porque ahora tengo data visual y también escrita de las cosas que de verdad están sucediendo y de verdad estoy avanzando. Tengo data de mi capacidad energética semanal en vez de solo expectativas soñadas o imaginarias que me pongo a mí misma. Este sistema ha hecho que mis semanas se sientan como una construcción de Legos. Ha hecho que cada día o cada actividad o cada cosa que termino se sienta como un bloque de Legos que coloco en mi proyecto de vida. En este calendario no tengo solo cosas del trabajo, tengo todas las cosas que hago. Tal vez una de esas cosas es hacer algo de la casa, como ir a la costurera. Y cuando voy a la costurera, en vez de sentir que perdí el tiempo, agrego a mi calendario: fui a la costurera, pantalones arreglados, lo lleno de color y lo agrego. Y entonces al final del día también puedo súper objetivamente ver qué cosas completé, qué cosas hice y así analizar qué áreas de mejora tengo y de qué maneras estoy satisfecha con las cosas de cómo utilicé mi tiempo. Entonces ahora se empieza a tratar más de cómo estoy utilizando mis recursos energéticos en vez de solo expectativas
imaginarias acerca de cómo tener el día perfecto. La realidad es que planificar es súper divertido porque no estás ejecutando las cosas. Planificar es hermoso porque es algo imaginario, es algo cómodamente delicioso estar del otro lado viendo un calendario hermoso y planificando y organizando y ilusionándote. Pero planificar no es ejecutar. Planificar no es estar en la cancha. Planificar es más fácil porque es mucho menos incómodo que verdaderamente ejecutar esas acciones. Y entonces este sistema ha reconfigurado que se sienta mucho más divertido y mucho más dinámico el completar las cosas que solo planificar las cosas. Y entonces ahora ya no paso casi mucho tiempo planificando estos días perfectos. Simplemente tengo estas metas semanales y a veces sí me hago borradores con lápiz de hoy día las cosas que no me puedo olvidar o las cosas más importantes que tengo que hacer son estas, pero no pueden ser más de 3, porque si yo sé que me pongo más de 3 cosas importantes al día, no es realista y no las voy a cumplir. Siendo súper realista, una cosa incómoda, valiente y grande al día es suficiente y el resto de las cosas tienden a ser cosas más chiquitas que requieren de menos energía o de menos enfoque. Van a haber temporadas en las que me esté empujando mucho más. Esas temporadas van a requerir de mucha más honestidad, van a requerir de más honestidad de dónde estoy desperdiciando mi tiempo, dónde estoy escapándome de las cosas importantes, dónde estoy procrastinando de una manera que me satisface el ego más que el verdadero avanzar. Pero lo importante de esto es que también me ha recordado que cada semana es su propio bloque del ego del año y es mucho más importante para mí tener metas anuales que me permiten medir mi progreso y ahora ver a las semanas y a los meses inclusive como estos bloques de legos que construyen un año. Y entonces mi enfoque ya no está en cuánto puedo hacer cada día, sino en cómo puedo hacer que cada uno de estos bloques tenga súper buenos cimientos. Tener este pliego de cartulina en mi escritorio y diseñar de esta manera mi semana, en esencia ha cambiado que mi productividad sea esta mentalidad de escasez, de una lista de pendientes que nunca se acaban y que siempre solo se sigue alargando y se sigue creciendo y se sigue creciendo. Como este monstruo que no logro domar y que no logro, que es más grande que yo, que me intimida, que me da miedo y que es como este símbolo y este recordatorio de las maneras en las que no soy suficiente o en las maneras en las que no hice suficiente. Y ahora mis semanas son este símbolo, este calendario que dibujo que termina lleno de colores. Estoy viendo el mío ahorita y está lleno de colores y lleno de bloques. Escribo estos bloques que se ven literalmente como legos diarios que sigo construyendo uno sobre el otro, sobre el otro. Este símbolo semanal ahora es un símbolo de alta satisfacción y es un símbolo de una mentalidad mucho más abundante que literalmente regresa a ver a su semana al final de una de ellas y ve exactamente cómo utilizó su tiempo, exactamente los pasos que dio. Ahora registro cosas que antes se me olvidaban, ahora registro cosas que antes me parecían que me olvidaba para el final del día, que tal vez me iba a dormir sintiendo que no hice suficiente. Resulta que sí hice, solo que no lo estaba anotando o diagramando de una manera que me ayude a registrar todos los pasos que sí di. Esto me ha ayudado a entrenar esta parte de mi cerebro que ve a su semana y a su tiempo desde una mentalidad mucho más abundante, porque ahora lo que veo es todos los pasos que sí di, las cosas que sí completé, las cosas que sí avancé, las cosas que sí terminé, porque objetivamente nadie está solo viendo al techo todo el día y desperdiciando el tiempo. Estamos haciendo algo con nuestro tiempo. La pregunta es ¿en qué orden, de qué manera y con qué nivel de energía o qué nivel de fricción? En este papel, obviamente, puedo escribir a lo largo de la semana cualquier cosa que tengo que estar pendiente o atenta o pongo un post-it, pero en general ha tenido un impacto tan positivo en mi efectividad y tan efectivo en mi satisfacción, porque creo que nunca antes había pensado en que mi sistema de organización diaria, semanal, mensual y anual tenía que estar optimizada para que se sienta más satisfactorio, placentero, delicioso y emocionante ver las cosas que termino, registrar exactamente cómo estoy utilizando mi tiempo de una manera honesta. De nada me sirve mentirme todos los lunes, más me sirve registrar y analizar la data que tengo de una manera objetiva, de una manera neutral, sin tantas opiniones, sin tantos juicios, pero para eso tengo que estar registrando y viendo exactamente cómo utilicé mi tiempo. Entonces, en vez de ponerme expectativas de perfección cada lunes y después sentir que no fui suficiente
al lado de esas expectativas, ahora lo que veo al final del día es exactamente como si utilicé mi tiempo. Es la verdad, es completamente honesto, es verdad. Y ahora en torno a eso puedo decirme la verdad. No estoy satisfecha porque evité hacer cosas importantes. Perfecto. Ahora tengo súper claro cómo me distraje. Tengo súper claro las cosas que hice en vez de hacer esas cosas tal vez más incómodas. Pero también no se me olvida que sí utilicé mi tiempo de cierta manera. Usé mi tiempo para cosas, utilicé mi tiempo para ir a desayunar con una amiga y eso está en mi calendario al final del día. Entonces ya nunca tengo esta sensación de perdí el tiempo, se me escapó el día, no me alcanza, porque puedo objetivamente ver al final del día exactamente las cosas que hice, las cosas que terminé y cómo utilicé mi tiempo a nivel holístico de mi vida y no solo enfocado en estas expectativas de perfección. Así que esas son todas mis estrategias de productividad que han cambiado todo para mí en el último año. Han cambiado mi efectividad, especialmente mi nivel de satisfacción de maneras exponenciales. La satisfacción que siento al final del día, al final de las semanas, al final de los meses y especialmente cómo me siento en la oficina trabajando y cómo me siento en el uso de mi tiempo y en la motivación que siento alrededor de mi tiempo. Cuéntame si pruebas alguna, cuéntame, haz un experimento. Ojo, nada de esto es blanco o negro, nada de esto es mejor o peor. Se trata de que cada persona necesita su propio sistema que funciona para su propia vida, para su propio tipo de trabajo, para su propio tipo de energía, pero creo que lo importante es empezar a hablar de sistemas poco tradicionales, de que no todo el mundo usa agenda o no todo el mundo quiere optimizar su tiempo de la misma manera, sino que hay caminos por crear que funcionan para cada persona y para encontrarlo vamos a tener que hacer experimentos, vamos a tener que hacer experimentos semanales, mensuales, anuales y mantener vivo nuestro sistema para que pueda seguir evolucionando y cambiando. Si pruebas uno de estos, mándame un DM contando el impacto o el resultado que tuvo. Y para conseguir las notas gratuitas, te saqué personalmente notas de todo este episodio con todo lo que dije, con las estrategias resumidas, paso a paso, punto a punto y todos los links de cualquier cosa que mencioné hoy. Para conseguir eso, solo entra a mi Instagram, Isa García, y mándame por DM el número 173, que es el número de este episodio, para conseguir las notas del episodio gratuitas. Puedas tomar notas sobre eso y encontrar todo lo que necesitas. Con eso nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Les quiero mucho y nos vemos la próxima.